Cada página un universo aguarda, tejiendo ideas con palabras que guardan el peso del saber, la curiosidad, navegando la complejidad, construyendo un puente a la verdad, arquitectos del pensamiento, iluminando el entendimiento. Imaginemos por un momento la experiencia de comprar una casa. Llevamos meses ahorrando, buscando y por fin firmamos las escrituras ante el notario. Un momento súper esperado, claro. Totalmente. Y nos entregan un documento oficial, con un montón de firmas, los sellos del Estado, y nos dan un juego de llaves. Ya tenemos la propiedad legal. Sí, a los ojos de la ley el asunto está zanjado. Exacto. Es un hecho preciso, es binario y, bueno, es completamente frío. Somos los dueños. Pero claro, tener las escrituras de un edificio no significa ni por asomo que tengamos un hogar. Es que esa es una distinción absolutamente fundamental. O sea, el marco legal te proporciona la estructura, digamos, los cimientos y el esqueleto. Ujú. Pero es que es incapaz de otorgarle un alma a esa realidad que vamos a habitar. La ley regula la propiedad, vale, pero no puede regular el afecto, Ujú. ni el compromiso a largo plazo. Y esa tensión exacta, esa diferencia tan clara entre la estructura legal y el alma de un compromiso, pues es el motor de la inmersión profunda de hoy. Un tema que la verdad da muchísimo de sí. Ya lo creo. Hoy vamos a desgranar un conjunto de 3 documentos fascinantes. Tenemos un recorrido histórico, una defensa teológico-pastoral y una serie de silogismos lógicos muy curiosos. Todo para intentar comprender una cuestión que, va mucho más allá de un simple trámite burocrático. Eso es. El objetivo es descubrir por qué, tanto histórica como lógicamente, firmar un papel en un juzgado a menudo se queda corto, especialmente para quienes buscan un sentido espiritual más profundo. Claro, porque hoy en día parece que firmar un documento civil es más que suficiente para validar una unión, ¿no? Sí, la burocracia manda. Exacto, pero los textos que estamos analizando nos plantean por qué durante siglos, y muy especialmente dentro de la tradición cristiana, se ha insistido en que esto, pues, no basta. Y vamos a ver que la necesidad de testigos, de votos públicos y de rendición de cuentas no es un invento para complicar la vida a la gente. Que va, para nada. Es más bien una arquitectura diseñada para sostener una de las instituciones más frágiles y a la vez más vitales de la humanidad. Pues si te parece, podemos empezar analizando la historia. Porque la montaña rusa histórica del matrimonio es fascinante. Venga, vamos allá. Porque para entender el debate actual sobre si basta con un contrato civil, pues primero hay que comprender cómo narices hemos llegado hasta aquí, ¿no? Totalmente. A ver, el matrimonio no nació ayer en una oficina del registro civil. Ha sufrido una evolución increíble a lo largo de los siglos. Sí. Si analizamos las fuentes y observamos las raíces judías, vemos que el matrimonio nunca, jamás fue un asunto de, dos personas se aman y se van a vivir juntas. Nada de algo súper privado y secreto. Para nada. Tenía unas etapas formales muy, muy marcadas. Primero estaba el kiddushin. Ah, sí, el desposorio. Que según los textos era ya algo muy serio, ¿verdad? Serísimo. Era un desposorio legalmente vinculante. No era el típico noviazgo moderno. Era un compromiso tan fuerte que romperlo requería un divorcio formal, aunque la pareja aún no viviera junta. Madre mía, fíjate. Y luego, meses o incluso un año después, llegaba el nisuin, que era ya la consumación y la entrada plena a la vida matrimonial. Pero hay un detalle clave aquí, que mencionan los documentos, y es el contrato escrito, la famosa ketubá. Exacto, la ketubá, que es vital entender que no era un simple pergamino ceremonial con, palabras bonitas. Claro, funcionaba en la práctica como una póliza de seguro de la época. Eso es. Pensemos que era una sociedad fuertemente patriarcal, donde las mujeres tenían muy pocas vías de sustento económico independiente. O sea que este contrato detallaba las obligaciones financieras del marido, ¿no? Al milímetro. Garantizaba que, en caso de divorcio o de viudedad, la mujer no se iba a quedar en la calle. Era una protección tangible, real. Entonces no era un mero trámite administrativo, ¿eh? Era una red de seguridad diseñada por y para la comunidad. Totalmente. Y por eso se celebraba bajo un dosel, la famosa jupá, a la vista de absolutamente todo el pueblo. La sociedad entera actuaba como garante de ese pacto. Qué interesante.
Y entiendo que esa idea de un compromiso intrínsecamente público y protector se traslada luego a la Iglesia primitiva. Sí, cuando damos el salto al Nuevo Testamento, vemos que se respeta esa estructura pragmática judía, pero el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, da un paso más allá. Lo eleva de categoría, digamos. Lo eleva a un misterio cósmico. Compara el matrimonio nada menos que con el compromiso inquebrantable entre Cristo y la Iglesia. O sea, paremos a analizar un segundo. ¿Eso significa que en los primeros siglos los cristianos no veían el matrimonio solo como un contrato para tener hijos o asegurar tierras? No, lo veían como un reflejo de algo divino. Y tiene sentido que en la era de los mártires, con figuras como Tertuliano escribiendo sobre el tema, casarse bajo estos estándares fuera un testimonio moral potentísimo. Casi un acto de rebeldía, ¿verdad? Exacto, frente a la moralidad mucho más laxa del Imperio Romano pagano. Fue una revolución conceptual en toda regla. Más tarde, Agustín de Hipona consolida esta visión. Él define el matrimonio como algo intrínsecamente bueno y destaca 3 pilares. Que son la descendencia, la fidelidad y el vínculo sagral, según relatan los textos. Eso es. Aunque, a ver, para ser justos con la historia, es justo aquí donde empieza a asomar una pequeña fractura en esta visión. Ah, ¿por qué? Porque la Iglesia empieza a admirar profundamente el celibato monástico. Empiezan a verlo como una vocación espiritualmente superior. Ya, claro, y eso a largo plazo genera tensiones sobre el valor real de la vida matrimonial. Exactamente. Y esa tensión, pues, nos lleva a uno de los momentos más caóticos y, bueno, fascinantes de esta evolución. Llegamos a la Edad Media. La Edad Media. La Iglesia Occidental decide institucionalizar todo este misterio y convierte formalmente el matrimonio en uno de los 7 sacramentos. Y al hacerlo, tropiezan con un problema monumental que transformó por completo la sociedad europea. Los famosísimos matrimonios clandestinos. Esto es increíble, porque imaginemos el escenario legal de la época. Para que la Iglesia considerara válido un matrimonio, el único requisito indispensable era el consentimiento mutuo y libre. Sí, no necesitaban un cura, no necesitaban un papel oficial, ni siquiera necesitaban testigos. O sea, si 2 personas se prometían amor frente a un árbol en medio del bosque, a los ojos de Dios y del derecho canónico, estaban casadas. Estaban casadísimos, lo cual suena increíblemente romántico. Suena de película, la verdad. Sí, hasta que lo aplicas a la vida real y a la naturaleza humana. Claro, el desastre absoluto. Supongo que un noble podía prometer matrimonio a una campesina en secreto para conseguir lo que quería. Y tanto. Meses después, él moría en una batalla o decidía casarse públicamente con la hija de otro duque. Y de repente tenías a 2 familias enteras inmersas en un pleito jurídico interminable. Sobre quién era la esposa legítima, quién heredaba el castillo, qué hijos eran bastardos. Era la receta perfecta para el caos social y patrimonial. Los tribunales eclesiásticos, bueno, estaban colapsados con estos litigios. Era insostenible. Y por eso intervienen, ¿no? Sí, el famoso Concilio de Trento, en el siglo XVI, decide intervenir con mano dura. Se dan cuenta de que el sistema del consentimiento privado simplemente no funciona. ¿Y qué deciden exactamente? Decretan que, a partir de ese momento, para que un matrimonio sea válido, se exige obligatoriamente la presencia del párroco local, Y la firma de testigo, supongo. firma de testigos y la inscripción en un registro parroquial formal. O sea, se prioriza el orden y la visibilidad. A ver, es la clásica dinámica humana. Vemos algo que consideramos divino y orgánico, y en nuestro afán por controlarlo y evitar el desastre, pues enseguida montamos una ventanilla. Totalmente. Pedimos un sello oficial y redactamos 10 requisitos administrativos medievales. Es la burocracia intentando ponerle vallas al campo de la fe. Una analogía muy acertada. Y bueno, como reacción a todo este control institucional llega la Reforma Protestante. Ah, claro. Figuras como Martín Lutero y Juan Calvino. Exacto. Ellos analizan este sistema burocratizado y deciden rechazar categóricamente que el matrimonio sea un sacramento romano. Le quitan por completo esa magia clerical, por así decirlo. Y ese es un punto de inflexión tremendo en la historia occidental, según muestran los documentos. Espera, déjame plantear una objeción aquí. Una duda natural. Si los reformadores le quitan al matrimonio esa etiqueta dorada de sacramento, ¿no terminaron devaluándolo sin querer? Es una duda muy lógica. Claro. Suena a que le quitaron el peso místico y lo convirtieron en un simple contrato civil más. Pues, a ver, es un error de interpretación históricamente muy común.
Porque ocurrió exactamente lo contrario. ¿Así? Sí, al quitarle la categoría de sacramento exclusivo de la Iglesia, no estaban devaluando el matrimonio. Estaban desmontando una maquinaria eclesiástica que a sus ojos se había corrompido. Vale, entiendo. O sea, lo que hicieron fue devolverle su peso original al pacto en sí mismo. Exactamente. Lo rescataron como una ordenanza creacional, es decir, algo diseñado por Dios desde el principio de la humanidad, y reafirmaron su carácter esencialmente comunitario. O sea que no lo dejaron caer en un vacío legal ni espiritual. En absoluto. Si observamos a Juan Calvino en la ciudad de Ginebra, vemos que estableció unas reglas tremendamente estrictas. No permitía que fuera un simple asunto privado. Exigía registro civil, ¿no? Exigía un registro civil previo, la presencia obligatoria de testigos, el consentimiento explícito de las familias y, de manera innegociable, la consagración pública en la Iglesia. O sea, para él omitir la dimensión pública equivalía casi a intentar expulsar a Dios del compromiso. Esa es la idea. Y esa división de funciones es la semilla que germina y nos explica el mundo en el que vivimos hoy en día. Claro, la modernidad, porque ahí nace la doble raíz occidental. Eso es. Por un lado, el Estado asume la gestión del contrato, los derechos patrimoniales, la fiscalidad y la legitimidad legal. Y por otro lado, la Iglesia, o bueno, la comunidad de fe, se encarga de la custodia de los votos, la bendición y la responsabilidad moral. Exactamente. Hemos recorrido siglos de historia para entender que esta necesidad de hacer las cosas en público nació de la urgencia de proteger a los más vulnerables. ¿Y mantener la cohesión? Vale, entonces, si la historia nos demuestra esta necesidad casi desesperada de enmarcar el matrimonio en lo público y lo espiritual, ¿qué sucede cuando aplicamos esta lupa a las personas que lideran espiritualmente a esas comunidades? Aquí entramos en una dimensión fascinante del análisis. Porque los documentos plantean que para un líder religioso o un pastor, conformarse exclusivamente con el trámite del juzgado no es solo insuficiente, es que es un fracaso en su vocación. En que existe una diferencia abismal, ontológica, diría yo, entre un contrato legal y un pacto. A ver, explícame esa diferencia, porque suena clave. Un contrato civil es un acuerdo horizontal que se firma ante las autoridades humanas. Un pacto, en el sentido teológico-pastoral que describen los textos, es un compromiso vertical y eterno. Que invoca a un juez supremo, claro. Exacto. Citan el libro de Malaquías, donde se establece claramente que Dios actúa como el testigo primordial de esa unión. Claro. Y volviendo a la idea de Efesios de antes, si se supone que tu matrimonio es un reflejo del misterio insondable entre lo divino y la humanidad, pues estamos hablando de un nivel de compromiso que, no se puede despachar rellenando un formulario en el mostrador de un ayuntamiento un martes por la mañana. Efectivamente. Y esto plantea un nivel de exigencia altísimo para el liderazgo espiritual. Pasajes bíblicos, como la primera carta a Timoteo o a Pedro, insisten en esto. Hablan del requisito de la irreprensibilidad, ¿verdad? Sí, insisten en que quien lidera debe ser irreprensible, actuar como un modelo a seguir, un ejemplo vivo. Claro, y si un líder espiritual decide casarse únicamente por la vía civil, el mensaje silencioso que envía a quienes le observan es demoledor. Es un mensaje tóxico. Está comunicando que la bendición divina, la oración y el respaldo de la comunidad de fe son accesorios decorativos, algo que puedes omitir si tienes prisa. Un momento, voy a frenar esto aquí, porque hay un argumento legalista muy fuerte que se podría hacer desde las propias fuentes. A ver, dime. Si yo soy un líder religioso y voy al registro civil para firmar mi matrimonio, estoy acatando escrupulosamente la ley de mi país. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 13 ordena explícitamente someterse a las autoridades terrenales. Sí, es un pasaje muy conocido. Entonces, al hacer el trámite civil, estoy obedeciendo a Dios al someterme al Estado. ¿Por qué no es eso una victoria teológica completa? Ya he cumplido con mi deber. Es un argumento muy astuto, la verdad. Pero, según la defensa pastoral que analizamos, falla en entender la naturaleza del liderazgo. ¿En qué sentido? Porque cumplir con el Código Civil es el mínimo exigible para cualquier ciudadano de a pie. Cumples la ley humana, y eso es correcto y necesario, sin duda. Vale. Pero la vía religiosa y pública no obedece simplemente a un código penal, obedece a un llamado superior y al peso del testimonio público. Ah, claro. El testimonio frente a los demás. Eso es, reducir un acto de esta magnitud que altera el curso de tu vida y tu familia
exclusivamente a una firma legal es lo que las fuentes definen como un reduccionismo espiritual. Básicamente, te quedas con la cáscara vacía del fruto. Exacto. Un líder debe evitar a toda costa ser piedra de tropiezo ético o moral. Si un referente espiritual se casa casi en secreto o evita la ceremonia religiosa, inevitablemente genera murmuraciones. Confusión en la congregación, me imagino. Y resta credibilidad a su propia enseñanza sobre la santidad de la familia. Y lo que es más peligroso, facilita que toda la congregación empiece a adoptar una visión secularizada y utilitarista. De algo que debería ser sagrado. Además, pensándolo bien, presentarse ante una comunidad para intercambiar votos es, en el fondo, una declaración radical de dependencia. Totalmente. Requiere una humildad inmensa pararse frente a cientos de personas, ¿no? Claro. Y admitir tácitamente, oye, sabemos que este compromiso es demasiado grande para nosotros dos solos y necesitamos que Dios y todos vosotros nos sostengáis. Establece un cerco de oración y una estructura de rendición de cuentas que, seamos honestos, un funcionario del Estado jamás te va a proporcionar. Totalmente cierto. Al registrador del juzgado no le importa si estás teniendo problemas de comunicación en casa. Pero a una comunidad sana sí le importa. Totalmente de acuerdo. Y mira, este concepto de la rendición de cuentas nos enlaza de maravilla con el último pilar de esta exploración. Los silogismos lógicos, ¿no? Exacto. La lógica pura y dura. Porque hemos hablado de historia antigua y hemos hablado del altísimo estándar para el clero. Sí. Pero el análisis de estas fuentes destila la necesidad del pacto público en una serie de silogismos lógicos implacables que se aplican a absolutamente cualquier persona. A cualquier persona que valore su dimensión espiritual, sin vender incienso doctrinal barato, como cita textualmente una de las fuentes. Eso es. Y es una sección brillante porque no apela al sentimentalismo, sino a la lógica deductiva. El primer silogismo aborda la coherencia de nuestras prioridades. El silogismo de la coherencia y prioridad espiritual. Básicamente argumentan que, si alguien afirma de forma rotunda que Dios es el eje central de su existencia, pero al mismo tiempo decide excluirlo deliberadamente del compromiso más serio, duradero y transformador que va a tomar en su vida, existe una incoherencia flagrante. Las fuentes usan una metáfora arquitectónica brutal para ilustrarlo. Dicen que esta actitud deja una grieta lógica inmensa en las convicciones de una persona. Como una pared mal repellada, ¿no? Exacto. Como una pared mal enlucida donde se ve claramente el ladrillo desnudo de la contradicción. Falla la integridad de la estructura. A mí me fascina otra analogía que surge al estudiar este comportamiento. Separar de forma tan tajante la legalidad civil de la convicción espiritual es como invitar a Dios a cenar a la mesa. Y decirle que se vaya. Exacto. En el momento en que vas a firmar el acuerdo que definirá el resto de tu vida, le pides que salga y te espere fuera, en el coche, en el aparcamiento. Escuchando la radio. Sí. Es absurdo invocar una autoridad suprema para todo lo demás y marginarla justo en el momento más crítico. Es una disonancia cognitiva inasumible. Y de ahí, fíjate, se deriva el silogismo del pacto y los testigos. A ver, explícanos ese. Todo pacto solemne, por pura definición lógica, exige votos claros y testigos que puedan dar fe de ellos. El matrimonio no ocurre en un laboratorio aislado, ¿verdad? Claro que no. Fusiona familias, altera dinámicas de amistad. Impacta en el tejido de la Iglesia y transforma la sociedad civil entera. Por tanto, pronunciar esos votos en voz alta y en público permite que esa unión deje de ser una isla vulnerable. Pasa a ser un proyecto que el entorno puede acompañar, nutrir y, proteger. Eso es. Vale. Entiendo la lógica arquitectónica y estructural. Pero, a ver, si salimos a la calle hoy y preguntamos, la inmensa mayoría de la gente te diría, oye, al final del día, todo este teatro público sobra. Ya, claro, el romanticismo moderno. Sí, te dirían, lo único verdaderamente importante es que nos queremos muchísimo, y con eso basta para sostener nuestra relación. ¿Cómo responde la perspectiva analizada a este hiperromanticismo? Pues las fuentes son absolutamente fulminantes y carentes de piedad, con esa idea de la reducción civilista. ¿Qué dicen exactamente? Señalan que ese argumento de nos queremos mucho y ya está es un material literario excelente para componer canciones cursis de radiofórmula. Madre mía, qué directos. Pero resulta dramáticamente inútil para sostener el peso real de una hipoteca, la crianza de los hijos, las crisis de salud o las crisis de fe.
Y el mantenimiento de una conciencia limpia delante de Dios cuando las cosas se ponen difíciles. ¡Qué bofetada de realidad tan necesaria! Desde luego. Es la diferencia entre estar enamorado de la idea del amor y estar verdaderamente comprometido con la realidad de una persona. El amor romántico es un inicio maravilloso, pero es volátil. Es muy frágil frente a la adversidad. Necesita andamios estructurales para no venirse abajo en la primera gran tormenta, digamos. Significado. Te quedas solo con la cáscara. Y aquí es donde entra a jugar un papel crucial la comunidad de fe y el acompañamiento. Porque cuando hablamos de rendición de cuentas, no estamos sugiriendo un sistema de control eclesiástico, ¿no? No es que tus vecinos se metan en tu salón a opinar sobre tu vida privada. Estamos hablando de un ecosistema de acompañamiento genuino. Aunque las fuentes hacen una advertencia importante sobre esto. Sí, subrayan que este andamiaje protector solo funciona cuando la Iglesia asume de verdad su labor compasiva y pastoral. Claro, no sirve limitarse a repartir programas impresos a la entrada cada domingo, como si eso fuera pastorear almas. Exactamente. Tiene que haber una comunidad real dispuesta a sostener esa unión. Tiene que ser un entorno sano. La rendición de cuentas en una comunidad tóxica destruye, pero en una comunidad madura salva vidas. Así es. Entonces, si empezamos a conectar todas las piezas de este inmenso rompecabezas, a modo de resumen, vemos que el reconocimiento civil y legal del Estado es vital. Otorgar reconocimiento legal no debe despreciarse nunca. Aporta orden jurídico. Pero simultáneamente, la historia y la lógica nos demuestran que la solemnización pública, con testigos, votos y rendición de cuentas, es el reconocimiento de que la unión pertenece a un orden mayor. Un orden mucho mayor que nosotros mismos. Y queda claro que el liderazgo espiritual de un pastor exige no caer en un reduccionismo burocrático, demostrando con su ejemplo la santidad del compromiso. Resumido a la perfección. Porque vivimos en una época hiperdigitalizada que, parece obsesionada con agilizar trámites, reducir fricciones. Hacerlo todo con un clic en una pantalla. Totalmente. Y sobre todo, la sociedad moderna empuja cualquier decisión moral o espiritual al rincón más profundo de la privacidad. A la esfera puramente privada y anónima. Pero entender el inmenso peso histórico, teológico y lógico de por qué la humanidad lleva milenios exigiendo que las promesas se hagan en público, pues nos recuerda una verdad incómoda. ¿Cuál? Que los compromisos vitales y serios necesitan un andamiaje social y espiritual para sobrevivir a la intemperie. Y esa red no se exige porque el clero tenga, poderes mágicos, ni sean hechiceros con corbata, como a veces caricaturiza la gente. No, en absoluto. Se exige porque en el fondo todos somos conscientes de nuestra inmensa fragilidad humana. Sabemos que flaqueamos. Sabemos que nos cansamos y sabemos que necesitamos a otros para que nos recuerden las promesas que hicimos cuando nosotros mismos las hemos olvidado. Exactamente. Como decíamos al principio, las escrituras de propiedad que te da el notario no te van a dar calor en el frío del invierno. El tejido social, emocional y espiritual que construyes junto a tu comunidad sí lo hará. ¡Qué gran cierre! Y todo este fascinante recorrido a través de estas fuentes me deja con una inquietud final, un pensamiento provocativo para darle muchas vueltas. A ver, compártelo. A lo largo de la historia, hemos visto que el matrimonio ha logrado sostenerse gracias a que la comunidad entera actuaba como testigo activo y como red de contención. El éxito del compromiso dependía, en gran medida, de su visibilidad. Sí, de no aislarse. Pero cuando uno se da cuenta de esto, pues surge una pregunta más amplia e inevitable. Si la solidez y supervivencia de nuestras promesas más profundas y definitivas dependen de hacerlas visibles y de rendir cuentas a nuestra comunidad, ¿qué va a pasar con el resto de nuestros grandes compromisos éticos, morales o cívicos a medida que nuestra sociedad moderna los empuja cada vez más hacia la esfera puramente privada y anónima? Es una gran pregunta. Si empezamos a guardar todas nuestras convicciones más profundas en la caja fuerte del anonimato, convencidos de que a nadie más le importan, ¿lograrán sobrevivir esos valores en el aislamiento absoluto o terminarán asfixiándose sin nadie que sea testigo de ellos? Quizá estamos acumulando muchas escrituras y certezas legales, pero hemos olvidado cómo construir los cimientos sociales. Esos cimientos que evitan que la casa se derrumbe. Sí, definitivamente algo en lo que pensar. En cada página un universo aguarda, tejiendo ideas con palabras que guardan el peso del saber, la curiosidad, navegando la complejidad, construyendo un puente a la verdad, arquitectos del pensamiento, iluminando el entendimiento.